Buenos días con todos. Mi nombre es Sofía Burgos. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, pero en esta ocasión los estoy saludando desde Buenos Aires, Argentina. Soy especialista en hematología, me formé acá. Actualmente sigo trabajando acá en distintos centros, incluido el hospital en el que me formé, y me estoy entrenando en trasplante de médula ósea. El tema que me pidieron tratar hoy es el plasma de convalecientes y su uso terapéutico en el COVID-19. Como sabemos, a la fecha no hay ninguna terapia que haya demostrado reducir la mortalidad y mejorar el pronóstico, sobre todo de la población vulnerable infectada por COVID-19. Pero hay reportes en los que se han utilizado plasma de convalecientes con buenos resultados, por lo cual debemos conocer sobre esta terapia para poder implementarla. Para empezar, esta es la agenda que vamos a tratar. Bueno, el plasma, como sabemos, es un hemocomponente que representa el 55% del volumen sanguíneo. Es rico en albúmina, en anticuerpos, en factores de la coagulación y proteínas, y el fundamento por el cual el plasma de una persona que superó una enfermedad puede ser utilizado como tratamiento es la inmunización pasiva. La inmunización pasiva no es más que la transferencia de anticuerpos preformados de una persona que ya superó la enfermedad a otra que la está cursando. Como vemos en esta gráfica, un paciente que se enfermó de COVID y posteriormente se recuperó puede ser donante de plasma. Una vez de haber recolectado ese plasma, debe ser analizado para saber si tiene anticuerpos neutralizantes y titularlos, y posteriormente ese plasma puede ser transfundido a una persona que está cursando la enfermedad de forma activa. También se ha postulado la hipótesis de que se podría utilizar como profilaxis en personas que están constantemente expuestas, como por ejemplo el personal de salud. De eso habla este artículo, sin embargo es una hipótesis que debe ser muy bien estudiada. La premisa de esta terapia no es nueva, tiene un precedente de muchos años atrás. El primer precedente data de 1918 con la gripe española. Después hay muchas otras enfermedades, la gripe aviar, el SARS-CoV-1, la influenza H1N1, entre otros, que han sido analizados, por ejemplo, en este metaanálisis, en el cual se demostró que el efecto beneficioso es definitivamente mayor que cualquier efecto dañino que pudiera presentarse. Como para ser más específica, hablando de cada una de estas pandemias o epidemias en las que ya se utilizó el plasma, vamos a charlar en primer lugar de la que se representó el antes y después de esta terapia, que es la gripe española. Hay un metaanálisis retrospectivo de 8 estudios sobre el uso de plasma convaleciente que incluyó un total de 1.703 pacientes. Este estudio sugirió una menor mortalidad en el grupo que recibió plasma. Por otro lado, en la pandemia por la influenza H1N1 del 2009, también se utilizó plasma de convalecientes en pacientes graves, y los pacientes que lo recibieron manifestaron mejoría de los parámetros respiratorios y de los marcadores de inflamación, así como menor mortalidad. En el 2013, con la epidemia de ébola en África, hay un reporte en Sierra Leona de un pequeño estudio con un escaso número de pacientes, un estudio que fue no randomizado, en el cual no se utilizó plasma, sino sangre entera de convalecientes, y los pacientes que la recibieron presentaron una mayor sobrevida en comparación con las que recibieron tratamiento estándar. En cuanto a los precedentes en coronavirus, en el 2003, con el SARS-CoV-1, el estudio más grande que hubo reclutó 80 pacientes tratados con plasma de convalecientes en Hong Kong. El mayor aporte de este estudio fue que los tratados antes del día 14 tuvieron un mejor pronóstico.
Mejor pronóstico definido como alta hospitalaria antes del día 22. Esto condice con la premisa de que el uso de forma temprana obtendría mejores resultados. Además, hay aislados reportes en pacientes críticos, por ejemplo, uno en Taiwán, con 3 pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, que fueron tratados con 500 mililitros de plasma de convalecientes, obteniéndose una reducción de la carga viral en los 3 y recuperación total de los pacientes. En el 2012, más recientemente, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o MERS, también representó una oportunidad para el uso de plasma de convalecientes. En Corea del Sur, específicamente, 3 pacientes fueron tratados, de los cuales solo 2 tenían anticuerpos neutralizantes en el plasma. A partir de este reporte se disparó la pregunta de la titulación y su correlación clínica, así como un posible rol protector de los anticuerpos no neutralizantes. En cuanto a la experiencia en COVID-19, no es mucha todavía. Estos son los estudios que están reportados a la fecha, que reúnen un total de 25 pacientes. Todos son realizados en China. El primero fue este reporte de 5 pacientes que se publicó en JAMA. Posteriormente hubo otra publicación en CHEST. Un estudio con más pacientes reunieron un total de 10 en Wuhan, China. Y el último reportado fue en el Medical Virology, que reunía 6 pacientes. Vamos a tratar uno por uno, de forma breve, señalando los aportes más importantes de cada uno. En el primer estudio, que se publicó en JAMA, es una serie prospectiva de 5 pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo que recibieron plasma de convalecientes con anticuerpos neutralizantes entre el día 10 y 22 de hospitalización. Los hallazgos principales fueron la mejoría clínica en todos los 5 pacientes, sugiriendo que la terapia podría ser útil ya que eran pacientes críticos los 5 pacientes. Los parámetros que tomaron como de mejoría clínica fue la mejoría de la temperatura, la mejoría del score de SOFA, así como la mejoría de los parámetros respiratorios. A su vez, ellos encontraron disminución de la carga viral y aumento del título de anticuerpos neutralizantes posterior a la transfusión de plasma. Cabe recalcar que en este estudio la terapia fue combinada con antivirales y metilprednisolona. Pasando al segundo estudio, es también prospectivo descriptivo. Reunieron 10 pacientes que recibieron una única dosis de 200 mililitros de plasma de convalecientes con un título de anticuerpos de hasta 1 en 640. Además, de forma agregada, recibieron antivirales, distintos tipos de antivirales, metilprednisolona y soporte avanzado. Ellos se plantearon como objetivo primario el evaluar la seguridad de la terapia con plasma de convalecientes. Como objetivos secundarios, evaluaron la mejoría clínica y de laboratorio a partir del tercer día post-transfusión. Acá vemos las características de los 10 pacientes, 6 de los cuales eran varones, 4 eran mujeres, las edades iban entre 34 y 78 años, todos cumplían criterios de COVID grave o severo. La mediana de días desde el inicio de los síntomas hasta la transfusión de plasma fue de 16.5 días. Como vemos acá, algunos de los pacientes tenían comorbilidades, principalmente hipertensión. Acá vemos las terapias que recibieron. La mayoría recibió antivirales, desde Arbidol con ribavirina. Otros recibieron remdesivir, oseltamivir, peramivir, y algunos pacientes recibieron interferón. En algunos casos necesitaron tratamiento antibiótico o antifúngico por infecciones agregadas. Varios pacientes recibieron metilprednisolona. 2 de los pacientes se encontraban en ventilación mecánica invasiva
y posterior a la transfusión, uno pudo pasar a una cánula nasal de alto flujo. En los otros casos, la mayoría pasaron de cánula de alto flujo a una de menor flujo o a respirar al aire ambiente. Los parámetros de laboratorio que ellos tomaron como referencia fueron estos 6: la proteína C reactiva, el recuento linfocitario, las transaminasas hepáticas, la bilirrubina y la saturación de oxígeno. Acá vemos el título de anticuerpos y la carga viral antes y el título y carga viral después de la transfusión con plasma de convalecientes. La mayoría recibieron donantes con una titulación bastante buena, de por lo menos 1 en 160. En los casos en los que la titulación era así, llegó a aumentarse hasta 1 en 640, y los que tenían una titulación mayor la mantuvieron. 7 pacientes que tenían carga viral positiva la negativizaron posterior a la terapia con plasma de convalecientes. En cuanto a la mejoría radiológica, se dio en distintos grados. Acá vemos las tomografías computadas de los pacientes que tuvieron una mejoría bastante significativa y rápida, en particular la paciente número 9. Esta es la tomografía antes y esta es la imagen posterior a la transfusión de plasma. Como vemos, hubo una recuperación muy importante de las áreas del parénquima pulmonar afectadas. Acá también está la imagen del paciente número 10, que tenía un extenso compromiso pulmonar bilateral y que posterior a la terapia con plasma de convalecientes tuvo una mejoría muy significativa. Tomemos en cuenta que este estudio fue terminado estando todavía los pacientes en tratamiento, por lo cual no tenemos la evolución final. Acá vemos la mejoría de los parámetros de laboratorio, la caída de la proteína C reactiva de manera muy significativa en las primeras 24 horas, el aumento del recuento linfocitario durante los 3 primeros días posteriores a la transfusión, la mejoría de la saturación de oxígeno muy rápidamente en las primeras 24 horas, así como la caída de las transaminasas hepáticas posterior a la transfusión. Lo mismo ocurrió con la bilirrubina total. En el segundo estudio que reunió, en este segundo estudio, los hallazgos más importantes fueron que se evidenció mejoría clínica en absolutamente todos los pacientes, así como también mejoría en los parámetros de laboratorio, y hubo también mejoría radiológica, aunque en distintos grados. La carga viral fue indetectable post-transfusión en 7 de los pacientes y no se reportaron efectos adversos severos. Hubo un solo reporte en el que se detectó una reacción infusional con un rash facial leve que fue manejado de manera rápida y fácil. En este tercer estudio, publicado en Chest, se describen 4 pacientes, de los cuales una era una mujer embarazada. Acá recibieron dosis variables de plasma de convalecientes. También la terapia fue combinada con antivirales, interferón, metilprednisolona y el soporte avanzado. 2 de los pacientes requirieron circulación por membrana extracorpórea. Todos presentaron mejoría clínica, ninguno tuvo efectos adversos. Y acá están los pacientes en una línea de tiempo que voy a tratar de relatar. Lo que vemos en color rojo es cuando los pacientes iniciaron los síntomas y se encontraban en cuarentena en el domicilio. A partir de que veamos el color azul, el paciente estaba hospitalizado. Lo que vemos en color gris son las transfusiones de plasma de convalecientes, y lo que vemos en color naranja es el alta de la unidad de terapia intensiva. El primer paciente era una mujer femenina de 69 años, que fue
ingresada con una PCR positiva, iniciándose el tratamiento con Arbidol, Lopinavir, Ritonavir e Interferón. El 4 de febrero presentó síndrome de estrés respiratorio agudo. El día 5 requirió pase a terapia intensiva e intubación. El día 11 de febrero presentó un shock séptico. El día 17 de febrero fue transfundida por primera vez, repitiéndose la transfusión el 27 y el 28 de febrero. El 3 de marzo pudo ser extubada y el 13 de marzo fue dada de alta. La segunda paciente era un masculino de 55 años que fue también ingresado con una PCR positiva. Se le inició Arbidol, Lopinavir, Ritonavir e Interferón alfa. En el día 8 presentó síndrome de estrés respiratorio agudo, por lo tanto se le inició ventilación mecánica no invasiva con una cánula nasal de alto flujo. Al día 16 se le transfundió una única dosis de plasma de convalecientes de 200 mililitros y se le suspendió toda la medicación que venía recibiendo excepto la metilprednisolona. Negativizó la PCR el día 20, la PCR se mantuvo negativa hasta el alta que fue el día 23 de febrero. El tercer paciente es un masculino de 73 años que fue admitido con una PCR positiva y con signos de síndrome de estrés respiratorio agudo. Se le inició Arbidol, Lopinavir, Ritonavir, Oseltamivir, Ribavirina e Interferón, tratamiento más agresivo porque veamos que es un paciente del grupo de riesgo. Requirió ventilación invasiva el 5 de febrero, presentó signos de fallo orgánico múltiple el 11 de febrero, requirió ECMO el 15 de febrero, se le transfundió por primera vez plasma de convalecientes el día 16 de febrero, se repitió la dosis el 24, 28, 2 de febrero, 2, 4, 6, 10 y 13 de marzo. En total recibió 2.400 mililitros de volumen de plasma de convalecientes. Se logró que negativice la PCR el 16 de marzo y fue dado de alta de la UCI el 23 de marzo. Por último está la paciente embarazada, femenina de 31 años, que fue admitida también con una PCR positiva. Se le empezó tratamiento agresivo porque presentaba síndrome de estrés respiratorio agudo y signos de fallo multiorgánico, así como signos de shock séptico. Se le realizó una cesárea. Lamentablemente el producto no sobrevivió. Se le inició Lopinavir, Ritonavir y Ribavirina. El día 2 de febrero, el 6 de febrero requirió membrana extracorpórea. El 19 recibió su primera transfusión de plasma de convalecientes y la única. El 27 de febrero pudo ser removida de la membrana extracorpórea y posteriormente pudo ser extubada el día 11 de marzo. Negativizó la PCR el 12 de marzo, mantuvo su PCR negativa hasta el alta que fue el 17 de marzo. Finalmente, en el último estudio, publicado más recientemente, en abril, en la Medical Virology, se describen de forma prospectiva 6 pacientes que fueron bastante heterogéneos entre sí, entre 28 y 75 años. No todos cumplían los criterios de COVID grave. De hecho, había una paciente que tenía síndrome de Sjögren y fue transfundida por esa razón, otros fueron transfundidos por la edad, y otra por persistir con una PCR positiva a pesar de haber sido dado de alta y encontrarse en buen estado general. Los hallazgos que encontraron fueron también la mejoría clínica, radiológica y de laboratorio. Ninguno de los pacientes requirió UCI,
no se reportaron efectos adversos y también se demostró el aumento en el título de anticuerpos en 2 de los pacientes posterior a la transfusión de plasma. No vamos a ver a los 6 pacientes, pero quería mostrar la línea de tiempo y la tomografía de tórax de la evolución del paciente número 3. Como vemos acá, recibió 3 dosis de plasma de convalecientes, negativizando su PCR y posteriormente fue dado de alta el 15 de marzo. Estuvo hospitalizado aproximadamente un mes, ya que ingresó el 12 de febrero. La tomografía realizada el 21 de febrero, comparada con la del alta, el 15 de marzo, es bastante evidente su buena evolución radiológica. Y esto se condice con los pacientes 1, 2 y 5 que también mostraron una mejoría radiológica significativa. A partir de estos reportes, la FDA, así como el Ministerio de Sanidad de España, elaboraron guías y recomendaciones para empezar a utilizar esta terapia, sobre todo en pacientes graves. La realidad es que tienen algunas similitudes y unas diferencias. Vamos a ver las principales. Para la guía del Ministerio de Sanidad de España, el diagnóstico de COVID debe haber sido documentado por PCR, mientras que para la FDA puede haber sido el diagnóstico del donante documentado por PCR o haberse detectado anticuerpos en sangre una vez superada la enfermedad. Además, para el Ministerio de Sanidad de España, el donante debe haber estado asintomático por mínimo 14 días y haber tenido 2 pruebas negativas para PCR, mientras que para la FDA podía ser de 2 maneras, o estar asintomático por 28 días sin que sea necesario que se realice una PCR, o estar asintomático por 14 días y tener por lo menos una PCR que haya sido negativa. Ambas guías condicen con que los donantes deben ser masculinos sin historia transfusional, y si la donante es femenina no debe tener historia de embarazos, incluidos los abortos. Para la FDA, si no hay otro donante disponible, la mujer que tuvo embarazos puede donar una vez que se compruebe que tiene anticuerpos anti-HLA negativos. Esto es por el riesgo de H transfusional, que es muy raro, así como también aumenta el riesgo de la injuria pulmonar aguda asociada a transfusión, que vamos a charlar un poco más adelante. Para el Ministerio de Sanidad de España hay que asegurarse la presencia de anticuerpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2, y para la FDA también, pero son más específicos, señalando que la titulación ideal es de 1 en 160, pero pautando como algo aceptable una titulación de hasta 1 en 80. Para ambas recomendaciones, los candidatos a recibir el tratamiento con plasma de convalecientes tienen que cumplir criterios de COVID grave, es decir, tener neumonía con requerimiento de oxígeno, debe haberse demostrado la hipoxia, y o tener compromiso pulmonar de mayor del 50% en la tomografía de tórax. Hay scores que son útiles, como el evaluar el SOFA y enfocarse en los grupos de riesgo. Hay algunos scores como el de Briesa, que todavía no han sido validados y que pueden ser útiles, pero esa información todavía no está validada. También señalan que la utilización de plasma de convalecientes debe hacerse bajo un estudio clínico o uso compasivo. Para esto, para este último punto, la FDA pautó un formulario de emergencia que debe ser llenado online por el médico y el centro en el cual se encuentra el paciente. Una vez recibida la autorización, entonces se puede aplicar como uso compasivo en dicho paciente. Siempre señalan que se debe evaluar el riesgo-beneficio de manera individual.
para hablar del riesgo-beneficio, vamos a nombrar cuál es el riesgo y cuáles son los beneficios. En la cuestión del riesgo, la verdad es que están los riesgos conocidos e inherentes a cualquier transfusión de algún hemocomponente, ya sea sangre, plaquetas, crioprecipitados o plasma. Y también está el riesgo teórico. En cuanto al riesgo conocido, está en primer lugar la transmisión de enfermedades infecciosas no detectadas, cuyo riesgo es muy bajo con las técnicas de detección actual que hay en los bancos de sangre. Por otro lado está las reacciones inmunológicas, como por ejemplo la enfermedad del suero, que también es muy rara. Y por último, y pienso que este es el más importante, están las reacciones transfusionales severas, como punto principal, la injuria pulmonar asociada a transfusión, también seguida del H transfusional, que en realidad es muy raro y cada vez lo vemos menos. La injuria pulmonar asociada a transfusión sí es un punto que hay que tomar en cuenta porque se produce como una incidencia de un caso de cada 2.000 infusiones o transfusiones de plasma y un caso por cada 4.000 transfusiones de glóbulos rojos. Esta se caracteriza por un edema pulmonar no cardiogénico y debe ser diferenciada de la sobrecarga circulatoria por la transfusión, así como de los signos de contaminación bacteriana por transfusión y de la anafilaxia. Lo característico del TRALI es que se produce durante la transfusión del hemocomponente y hasta 6 horas después, aunque se habla de un TRALI tardío de hasta 72 horas después, pero es mucho más difícil de diagnosticar. Los factores de riesgo para que se produzca el TRALI son precisamente la sepsis, la ventilación mecánica, las cardiopatías y que la donante haya sido femenina, por lo cual los pacientes con COVID en estado crítico serían factores, digamos, tendrían factores de riesgo para presentar un TRALI. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. La fisiopatología se basa en mayores niveles de interleuquina 6, interleuquina 8 y alfa-1 antitripsina que hacen que se recluten los neutrófilos en la vasculatura pulmonar, produciendo pues una imagen típica de distrés respiratorio, por lo cual el diagnóstico es clínico radiológico. Sin embargo, es muy difícil por ahí pensarlo en un paciente que ya en sí tiene una injuria pulmonar de forma previa. Si se sospecha durante la transfusión de un empeoramiento de los parámetros respiratorios, o una caída de la saturación de oxígeno, la transfusión debe ser suspendida en ese momento y esa unidad debe ser analizada para anticuerpos antineutrófilos y anticuerpos anti-HLA. Eso en cuanto al riesgo conocido. En cuanto al riesgo teórico está este tema de que la inmunización pasiva no da memoria permanente a largo plazo, sino que es solamente durante poco tiempo, por lo cual las personas que lo reciben comprometerían su respuesta inmune, provocando vulnerabilidad a la reinfección. Pero es un riesgo que cada vez se demuestra que está alejado a lo que ocurre en la vida real y pues todavía debe seguirse estudiando. Lo que sí es real es que el beneficio claro estaría en el momento en que la persona está cursando la enfermedad, sin embargo no estaría protegiendo a esa persona de una nueva infección porque no reemplaza la vacunación. En cuanto a los beneficios, la información disponible del uso de plasma de convalecientes en otras epidemias virales, como ya vimos, sugieren que su uso es seguro. La alta tasa de mortalidad en los grupos vulnerables, en los grupos de riesgos, inmunosuprimidos, pacientes añosos, sugieren que los beneficios superan los posibles riesgos y se recomienda una adecuada evaluación del riesgo-beneficio para cada caso. En cuanto al volumen y a la frecuencia, las guías señalan que para el donante, este puede donar múltiples veces
se debe procurar que sea hasta un máximo de 3 veces por semana. Si la frecuencia supera este número, pues hay que dosar las proteínas totales en sangre y corregirlas en el caso de que estén bajas. El volumen que se recomienda extraer si la donación es por aféresis es de hasta un 15% de la volemia total. En un paciente aproximadamente de 70 kilos debería ser 600 mililitros como máximo. En el caso del paciente receptor de esa transfusión, puede recibir una única transfusión o múltiples transfusiones en un volumen desde 200 a 500 mililitros de plasma. Mayores volúmenes no se recomiendan, y se debe considerar el producto de donantes diferentes en el caso de que se vayan a repetir las transfusiones en el mismo paciente. Como conclusión de lo que hemos hablado, la información disponible sugiere que la terapia con plasma de convalecientes es segura. Los estudios realizados con plasma de convalecientes en SARS-CoV-2 incluyen un escaso número de pacientes. Sin embargo, en todos hubo mejoría clínica, de laboratorio e inclusive radiológica, aunque en distintos grados. Además, la mortalidad fue de 0. Los datos reportados indican que su uso de forma temprana, es decir, antes del día 14, tendría mejor resultado. Hacen falta estudios con mayor cantidad de pacientes, una adecuada randomización y un análisis multivariado para determinar la eficacia de esta terapia una vez que se separe de las otras terapias que recibieron de forma agregada. Al no existir a la fecha un tratamiento específico, su uso en pacientes graves justifica el riesgo conocido y el teórico, los cuales pueden ser adecuadamente monitoreados bajo un estudio de investigación. Acá dejo alguna información que pueden ir siguiendo de estudios en curso, principalmente en Estados Unidos. Algunos son en un centro único y otros son multicéntricos. Inclusive hay algunos, como el del Hospital Johns Hopkins, que se hace en pacientes pediátricos, sobre todo en más que nada en el grupo vulnerable, los que se encuentran cursando enfermedades que los inmunosuprimen, etc. Además, hay algunos randomizados doble ciego, y un estudio canadiense nacional que se llama Concor 1, que ya está en curso y que termina en el 31 de diciembre. A su vez, estamos todos a la expectativa del estudio de la Mayo Clinic, que es un estudio multicéntrico en todos los centros en todas las clínicas Mayo, y que lleva como investigador principal a Michael Joyner. Muchas gracias, espero que esta ponencia les haya sido de utilidad. Dejo acá mi contacto para cualquier comentario o pregunta. Estoy en completa disposición. Esta es una foto del Hospital Ramos Mejía, que fue donde me formé y donde aún sigo colaborando. Un gran saludo y pues estoy a las órdenes.